Muy buenos días y bienvenidos a la primera clase del módulo de Power BI dentro de nuestro máster en diseño de dashboard. Hoy efusivo y contento porque entramos en lo que va a ser la aplicación reina, en el plato fuerte, en el plato estrella de este máster en diseño de dashboard. Aunque vendrán aplicaciones de forma posterior, más adelante tipo Tableau, tipo Click, para mí Power BI no tiene en ningún momento rival, por mucho que sean aplicaciones similares, y las veremos en su momento, sobre todo por accesibilidad y por lo que vamos a hacer en conjunto con ella, ¿de acuerdo? Bueno, estamos en pantalla, simple y llanamente. Te recuerdo brevemente que tras haber visto módulo de Excel y módulo de Google Data Studio, abramos un poco la mente y que si te ha quedado alguna duda de forma anterior, sobre todo en Google Data Studio, que es lo más reciente y lo que de alguna forma nos va a hacer una transición más fácil a Power BI, sin que sea nada complejo, me tienes al otro lado del formulario de contacto, del grupo de Telegram, del correo electrónico y lo que necesites. Como decía, estamos enfrente sobre lo que es la página propia de Power BI, porque en primer lugar os quiero contar qué tres tipos de Power BI vamos a poder trabajar o en qué tres tipos de entorno vamos a poder trabajar. ¿Qué es gratis y qué no es gratis? ¿De acuerdo? Y lo que no es gratis, cuánto tiempo tenemos de periodo de prueba para poder trabajar con ello, ¿vale? Bueno, en primer lugar hay tres tipos de Power BI, ¿de acuerdo? Si nos vamos aquí a la parte de Power BI, tenemos Power BI Desktop y Power BI Service, ¿vale? La parte de Service entraría dentro de lo que vamos a poder trabajar de Pro, que es la parte de pago, pero os cuento. La parte de Power BI Desktop es la versión de escritorio, que es esta aplicación que tengo yo aquí, que por tener una licencia de Office, tenemos posibilidad, lógicamente, de descargarla. Esta versión de escritorio es totalmente gratuita, ¿de acuerdo? Por ella no tenemos que pagar porque ya estamos pagando por nuestro Office, ¿vale? En este caso, como digo, es totalmente gratuita, la podemos descargar y trabajar con ella, que es la que vamos a trabajar sobre todo en las primeras clases, ¿de acuerdo? La parte Service, que es la parte web, que es esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Por esta sí que hay que realizar un pago, sí que hay que tener o bien una cuenta de 365 empresa, Enterprise, o bien realizar un pago como tenemos aquí, como vamos a ver en la parte de precios, de 9,99 o 10 euros al mes para tener la parte de acceso a Power BI Pro. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros podemos trabajar con su versión de escritorio, yo puedo desarrollar, por aquí un dashboard, trabajarlo para mí sin necesidad de tener la parte service, pero al final Power BI está, digamos, pensado, está diseñado para trabajar de forma online, de forma colaborativa, que yo haga un dashboard y lo comparta con vosotros. Esa forma de compartir no es enviar con este fichero, no funciona así, sino compartir, darle a este botoncito que veremos más adelante de publicar, y en cuanto lo publicamos en la parte service, y por lo tanto cualquiera de vosotros con los que yo hubiera compartido, en este caso este dashboard, pues tendría acceso, como puedo tener por aquí algunos de ejemplo, ¿de acuerdo? En la parte un poco de este panel que tengo para estas formaciones. Entonces, Power BI Desktop es gratuito, podemos trabajar, es una versión de escritorio que hay que descargar, y Power BI, que es esta de aquí, para que todo el mundo tengamos referencia a ella, y Power BI Service, que es esta que tengo en pantalla, pues es la parte de navegación web, y que para poder trabajar con ella necesitamos tener la parte premium, la parte pro, ¿vale? Lo que es la licencia pro de Power BI, ¿vale? Esta Power BI Premium está destinada a empresas, sobre todo, imaginaros, una gran multinacional que tiene, pues yo que sé, una estructura enorme de control financiero, por ejemplo, y en vez de estar pagando licencias individuales, paga una licencia única y tiene acceso ilimitado todo, digamos, la configuración de la empresa. Esta licencia única, imaginaros que yo la tuviera para poder trabajar la parte de Power BI Service, que yo en mi caso tengo la cuenta de Office 365 Enterprise y no es necesario que tenga como tal, ya pago más por otro lado, pero si yo tuviera esta parte de Power BI Pro y os compartiera un dashboard en la parte Service, para que vosotros pudierais verlo, también necesitáis tener esa parte de Power BI Pro. Es decir, un error que me suelo encontrar mucha gente, sobre todo con profesionales a los que ayuda a trabajar con Power BI y se dedican o hacen algún dashboard de cara a trabajar con clientes, compañeros o colaboradores, es decir, vale, pues ya lo está pagando, cojo, lo publico y se lo mando, pero no lo puede ver. ¿Qué es lo que está pasando? Es que para que él lo pueda trabajar y para que pueda acceder también tiene que tener la parte premium, ¿de acuerdo? Entonces es una característica que hay que tener. Como os decía, la parte es en este caso desktop, la versión de escritorio es totalmente gratuita, vamos a poder trabajarla sin necesidad de pasar por caja, simplemente con nuestra licencia de Office, pero para la parte de Service, esta que tenemos aquí, tenemos hasta 90 días para hacer una prueba gratuita. Si le damos por aquí a pruébelo gratuito, a menos que lo hayan cambiado, porque lo han ido cambiando en algún momento, primero eran 90, luego 60, luego lo han vuelto a poner a 90, pues tenemos hasta 90 días para poder trabajar, ¿de acuerdo? Para poder trabajar aquí con la parte de prueba gratuita. Nada más, lo único que habría que tener una cuenta profesional
profesional, si no la tenéis instalada o no la tenéis, perdón, configurada, automáticamente la parte de Microsoft genera una para que podáis trabajar con ella de forma automática. Y si alguien tiene problemas de instalación, de acceso, que a veces se puede enredar, y sobre todo porque no hago un vídeo de cómo se debe de configurar, primero porque es muy fácil, la parte de desktop se descarga desde, digamos, la parte de Office normal, y la parte de escritorio, como veis, desde aquí tenemos para iniciar sesión o comprar ahora si queremos hacer una prueba gratis, ¿de acuerdo? Pero no tiene ninguna complejidad desde el punto de vista que simplemente es descargar los pasos que hacemos para cualquier aplicación. Y si, como digo, tenemos alguna, sobre todo por el tema de las cuentas, me contactáis y os ayudo con ello, porque además lo van cambiando un poco de forma constante. Hoy es de una forma y mañana puede ser de otra, así que no hay problema, ¿de acuerdo? Si en algún momento es estable, pues oye, dependiendo de cuando estéis viendo esta clase, pues tendremos seguramente un vídeo tutorial de cómo funciona, pero no quiero despistar a nadie y se enreden cosas que hoy funcionan de una forma y funciona de otra. Y bueno, el siguiente entorno, o el tercer entorno, que hemos dicho que vamos a trabajar con 3 entornos, es la parte mobile, la parte móvil, que la veremos cómo podemos trabajarla, sobre todo de la parte de escritorio. Si yo me voy aquí a la parte de ver, como veis tenemos un diseño para móvil y vamos a poder diseñar el dashboard que hayamos hecho aquí, vamos a poder ver cómo lo podemos trabajar en un entorno para móvil, ¿vale? Algo súper productivo y que pues va a ser muy interesante para poder tener al alcance de la mano en cualquier momento, ¿de acuerdo? Bien, eso sobre lo que es la parte inicial, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta lo que os digo, que tenemos 3 entornos diferentes: desktop, service y móvil, ¿de acuerdo? La versión de escritorio gratuita, la versión service, que es la versión web, hay que pasar por caja, hay que pagar la versión pro, ¿de acuerdo? Y la versión móvil, que la tendremos incluida, lógicamente, con la versión escritorio y en el momento en el que configuramos la versión pro, ¿de acuerdo? Tenemos hasta 90 días de prueba gratuitas para la versión de service, perdón, y la versión de escritorio, como hemos dicho, gratuita. Creo que ha quedado más o menos claro. Si no, me decís sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a ir un poco a cómo vamos a poder empezar a trabajar con esta versión entorno de escritorio. Os cuento un poco cómo vamos a organizar las primeras clases sobre todo. En esta primera va a ser, pues oye, un aterrizaje, una puesta en marcha, unas presentaciones oficiales de cómo vas a trabajar. Como veis por aquí ya nos empiezan a sonar un poco cómo va a trabajar y nos recuerda un poco a lo que hemos visto hasta ahora en Google Data Studio, pero como digo, va a ser una transición muy sencilla, muy sencilla, en la que vamos a ir de menos a más, ¿de acuerdo? En la siguiente clase meteremos una base de datos un poquito más, no compleja, sino con 2 diferentes tipos de bases de datos. En la siguiente meteremos una base todavía más compleja para crear relaciones y crear temas de fórmulas DAX, pero de momento vamos a ir a la mínima expresión, ¿de acuerdo? A ver cómo podemos arrancar con Power BI, cómo podemos importar y subir una base de datos y qué tipos de base de datos podemos hacer, y intentar encajar el entorno y hacer algo sencillito, ¿de acuerdo? Como hicimos con la primera clase de Google Data Studio, crear unos gráficos, ver un poco cómo interactúa y poco más, ¿de acuerdo? Más adelante ya sí que lógicamente vamos entrando en las siguientes clases más en profundidad. Mira, yo tengo aquí una base de datos de una base de datos que hemos utilizado en algunas de las clases, si no recuerdo mal, cuando hemos explicado temas de tablas dinámicas al principio del módulo de Excel, en el que, como veis, simplemente tengo una serie de meses, un producto, unos productos, unas provincias, tiendas, departamento y ventas, ¿de acuerdo? Ojo, como veis, es una base de datos sencilla, de poquitas filas, de poquitas columnas, ¿de acuerdo? No sé si tengo más allá de 130 filas, 6 columnas, ¿de acuerdo? Y no tengo más base de datos y no voy a subir otros ficheros. Power BI está pensado para trabajar con grandes cantidades de información y además con diferentes tipos de fuentes de datos, que yo pueda tener la típica pregunta que me han hecho 1000 veces en Excel y que, aunque en Excel se puede resolver bajo el mismo sistema que en Power BI, es Power BI la herramienta que está pensado para ello. Es decir, oye, tengo por aquí no ya 4 o 5 hojas diferentes, sino tengo 4 o 5 ficheros Excel, ¿cómo puedo trabajar con ellos en una única tabla dinámica, por decirlo de alguna forma? Pues oye, hay que recurrir a un modelado de datos, pero ojo, que esos son temas también un poco no complejos, sino que también más complicados de cara a Excel, porque a priori, aunque se pueden hacer y están diseñados también para ello, tienen sus complementos, no es la herramienta o digamos perfecta para ello, porque sin duda alguna pues Power BI trabaja mejor bajo ese entorno, ¿vale? Bueno, el primer requisito, siempre que vayamos a subir una hoja Excel, que tenga que estar en formato o que tiene que estar en formato tabla. ¿Cómo lo hacemos eso? Desde esta ya está en formato tabla, por eso ya tengo aquí el diseño tabla. Si no estuviera, le daría a insertar y a este botoncito que tenemos por aquí de tabla lo generaría. Simplemente con una celda activa le damos a tabla y lo que le damos es formato a una base de datos en formato de tabla, ¿de acuerdo? Porque ya tiene unas características, como podemos ver aquí, a nivel organizacional, sobre todo a nivel de características internas de cómo está construida y elaborada esta base de datos, que va a facilitar de alguna forma el que
podamos trabajar con ella dentro de Power BI, ¿vale? Ese primer requisito. Y segundo requisito, que para poderla subir a Power BI tenemos que tener cerrado el fichero, ¿vale? Ojo, solo para subirlo, en el sentido de que en el momento en el que yo importo esta base de datos a Power BI, por ejemplo, imaginar cualquiera de vosotros podía estar trabajando esta base de datos, yo estar trabajando en Power BI y que se estuviera de alguna forma actualizando sin problema, ¿vale? Pero nos vamos a ir a nuestro entorno de Power BI Desktop. Ya nos dejamos después de 10 minutos de prosa y entramos directamente en materia, ¿de acuerdo? Vamos a darle a subir directamente una base de datos. Primero, bueno, aquí más o menos vamos a poder trabajar sobre todo, es decir, la importación de las bases de datos, ¿de acuerdo? Vamos a poder meter algún objeto visual, cuadros de texto y ese tipo de cosas, ¿vale? Aquí también tenemos para poder meter nuevos gráficos, que ya veremos. Los gráficos principales que vienen de por serie son estos que tenemos aquí, que con esto os aseguro ya que tenemos una auténtica locura. Tenemos los típicos gráficos de barras, líneas, áreas, circulares, pero ya tenemos también gráficos de mapas para meter segmentaciones, para meter, como veis, en lo que veíamos en la parte de un gráfico de velocímetro, habría que hacer casi magia para poder construirlo. Pues aquí es un propio gráfico de Power BI, iba a decir Google Data Studio, de Power BI, y además tendremos por aquí acceso como a una tienda, podríamos decir, a una store, en la que de momento también, y lo veremos en un momento, son todos gratuitos, podemos incorporar tantos gráficos como queramos. Ojo, no es cuestión de llenarlo de gráficos, sino elegir lógicamente de los que sean especiales, sean diferentes, podamos trabajar, ¿de acuerdo? Bien, bueno, la parte de insertar por aquí ya lo veremos, sobre todo también de botoneras, cuadros de textos, formas para ayudar a nuestro dashboard a que tenga una impresión más profesional. Vamos a trabajar el modelado de datos, que veremos un poco lo que es, de momento lo dejo ahí en presente. Y la parte de visualizar, aparte de para poder trabajar la parte del diseño para móvil, pues también tenemos por aquí unos temas predefinidos, ¿de acuerdo? La parte de diseño del gráfico, ahora veremos un poco cómo funciona, es muy similar a Google Data Studio, o al revés, Google Data Studio muy similar a Power BI, es decir, vamos a poder editar cada gráfico de forma individual, de forma particular, ¿de acuerdo? Pero sin darle, lógicamente, un prediseño como podíamos tener, por ejemplo, en Excel. Pero sí tendremos prediseños a nivel de temas, ¿de acuerdo? Que lo trabajaremos con ello. Pero no vamos a ir a la parte de inicio, no vamos a ir a esta parte de inicio de la parte desktop, ¿de acuerdo? Estamos, os recuerdo, en la versión de escritorio y vamos a ver cómo podemos subir una base de datos y ya con ella pues podemos ir explicando diferentes cosillas interesantes, ¿de acuerdo? Tenemos por aquí también esta parte de filtros que nos va a ser muy interesante para hacer cosas muy interesantes, pero de momento, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar aquí a este botoncito de obtener datos. Le podría dar directamente a obtener datos de Excel, que es lo mismo, lo vamos a tener aquí dentro, pero quiero enseñaros un poco también la cantidad ingente de información de bases de datos de orígenes que podemos importar en este caso en Power BI Desktop. Bueno, lógicamente en Power BI, ¿vale? Para poder trabajar ya pequeñas diferencias, para poder trabajar con un informe a origen y a mayor grado, es decir, todo lo que podemos hacer en la parte service lo vamos a poder hacer en la parte de escritorio, sobre todo a nivel de desarrollo y de formar el dashboard, pero no todo lo que podemos hacer en la parte de escritorio se puede hacer en la parte service, ¿vale? Entonces, vamos a necesitar en algún momento que alguien sí o sí trabaje con la parte de escritorio, sobre todo si trabajáis en alguna organización o con equipos colaborativos, alguien va a tener que trabajar sobre la parte de escritorio, porque dar formato, crear relaciones y trabajar la parte de fórmulas DAX sobre las tablas solo se va a poder hacer sobre la parte de escritorio, y lo que sí es customizar el dashboard, añadir gráficos, modificar los gráficos, las dimensiones, las métricas que tengan, todo eso sí se va a hacer desde la parte service, ¿vale? Pero ojo, me refiero a decir, no hay problema con que nos vayamos quedando con ello, que os iré diciendo a medida que vayamos avanzando, sobre todo en estas primeras clases, cómo funciona en ese sentido. Bueno, si yo, como veis, le doy aquí a obtener datos, estaba desde fuera, tenemos estos que son los orígenes de datos más comunes, desde Excel, desde una base de datos SQL, desde un texto o un CSV, desde una fuente web, pero si le damos ya a más, aquí es donde tenemos la cantidad ingente de información que nos podemos perder, como hacíamos en Google Data Studio. Muchas de ellas son, en este caso, comunes, las puedo buscar directamente por lo que yo necesitara o por alguna categoría, y como veis, a medida que yo puedo bajar aquí el scroll pues casi es infinito. Lo más normal es que lo subamos desde una base de datos Excel, es así, es decir, aunque esté pensado para trabajar con base de datos como tenemos aquí de Oracle, de MySQL, PostgreSQL y ojo, SQL Server, y que es así en muchas organizaciones y sobre todo en muchos usuarios, lo normal es que también, aparte de esas bases de datos, se trabajen con ficheros de Excel, o ojo, solo con ficheros Excel, que tengamos varios, y mientras esos ficheros Excel estén en una ubicación de tipo OneDrive y además siempre se estén alimentando y se estén actualizando, pues lo vamos a tener accesible en todo momento, ¿de acuerdo? Bien, sobre esta base de datos, en este caso de
digamos, a origen. Aparte de Excel, tenemos para poder subir un CSV, podemos para subir un fichero JSON, si tuvierais ese formato, o XML, para subir un fichero PDF, muy interesante, porque si tenemos, por ejemplo, una hoja de cálculo que se ha pasado a PDF, o cualquier tabla que se ha subido a PDF, indudablemente lo vamos a poder subir, lo va a desgranar, lo va a descomponer Power BI. Pero ojo, que no se puede subir cualquier fichero PDF según esté construido, que he llegado a tener, digamos, hasta, subo este PDF y no me funciona. Y era un PDF como, digamos, de alguna forma casi prácticamente hecho a mano. Es decir, hay que entender ciertas un poco condiciones que son normales. Vamos a poder subir también una base de datos de Access, incluso si tuviéramos una carpeta de SharePoint. Haremos diferentes tipos de ejercicios prácticos con las más usuales de ellas. Muy interesante esto que dice subir una carpeta. Esto prácticamente no lo dice nada, pero vais a ver qué transformación si tuviéramos varios ficheros Excel con el mismo formato en una carpeta, cómo los une de una forma, vamos, brutal, ¿de acuerdo? Y luego tenemos por aquí pues ya temas de Azure, que se está poniendo muy de moda, de temas de Dynamics, de Google Analytics, lo podríamos subir. Temas de poner aquí de navegador de LinkedIn está en beta, y aquí ya nos perdemos en aplicaciones, pues en el mundo internacional, que unas puede que os suene, unas que puede que las trabajéis y otros que ni ideas que tenemos, ¿de acuerdo? Zendesk sí que podemos, nos puede sonar para algunas cositas, Asana, como podemos tener aquí, la aplicación propia de Solver, pero como veis aquí ya perdemos en una cantidad importante de versiones, ¿de acuerdo? No nos vamos a enredar, vamos a trabajar lógicamente las primeras clases sobre todo con Excel, porque son las bases de datos que tenemos más a mano. Subiremos desde una web, crearemos también a partir de un PDF, ¿por qué no desde un CSV? Y alguna conexión más que vamos a poder facilitar un poco más adelante, ¿de acuerdo? Entonces con ello lo que vamos a hacer es darle a conectar. Desde aquí se nos va a ir, en este caso, a nuestra ruta, nos va a decir que, oye, ¿cuál es la base de datos que queremos subir? Pues nos vamos a ir por aquí a la ruta donde tengo yo la clase, en este caso, nos vamos por aquí y le decimos que, oye, de la primera clase, este informe de ventas, que era el que os he mostrado antes, ¿de acuerdo? En el momento en el que le doy, me dice conectando, me va a decir aquí cuáles son los orígenes de datos, que lo que me va a hacer es mostrarme como dos. Recordad que solamente tenía una tabla, pero ¿qué es lo que dice? Que tengo la tabla en formato tabla, si yo pincho en ella, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, lo que tengo es la hoja que era de ventas. La información parece ser que es la misma, ¿verdad? De hecho es la misma, pero siempre vamos a subir el formato tabla. ¿Para qué? Porque lo que decimos, tiene ya unas características optimizadas para poder trabajar con ellas, sobre todo en un modelado de datos, que es lo que vamos a hacer. En este caso no, porque es una hoja suelta, digamos unos datos sueltos, pero igualmente hay que subirlo en formato tabla. Le daríamos a cargar, ¿de acuerdo? Y en cuestión de breves segundos, pues me dice, oye, mira, se están cargando, me aparece aquí en el iconito de que se está cargando. En función sobre todo un poco de los datos y de vuestra conexión, tardará más o menos. No es nada pesado, son cuestión de segundos, como vamos a ver. Y salvo que tengamos ficheros de cientos de filas y decenas de columnas y muy pesados y demás, pero si no, en cuestión de segundos, como vamos a ver, ya la tenemos. De hecho, ya la tenemos, no me ha hecho nada más, sino aquí, como veis, donde pone los campos, dice tabla 1, y aquí tengo mi departamento, meses, producto, provincia, tienda y ventas. En lo que yo hablaba, pues ya lo tenía, ¿vale? Entonces, como veis aquí, aunque no lo vamos a hacer allá directamente, vamos a explicar otras cositas primero. Si yo le diera a crear un gráfico, pincho en este gráfico de columnas agrupadas, me aparece ya aquí la composición del gráfico y, como veis, es muy similar a lo que hemos venido trabajando en Google Data Studio. Una vez más, no porque se parezca a Google Data Studio, sino al revés, porque Google Data Studio se parece a Power BI. Pero yo podría coger, pinchar y arrastrar y decir, oye, el departamento al eje y en este caso las ventas a los valores. Y aquí yo ya tendría ya mi primer gráfico, ¿de acuerdo? Vamos a elaborar hoy un diseño, sobre todo por ver cómo funciona de una forma muy sencilla de un dashboard. Pero antes de arrancar, ¿de acuerdo? Como veis, aquí tenemos tres botones que son fundamentales. El primero, el que está marcado, que es el a nivel de informe, es el que vamos a poder trabajar, es el acceso que tenemos en la parte service, ¿vale? Es lo que vamos a poder trabajar a nivel service. Pero la parte de customización de tablas, como vamos a poder tener aquí, ¿de acuerdo? Es decir, aquí es donde vamos a poder crear nuevas medidas, nuevos campos, ahora os explicaré qué es, solamente podemos acceder de la parte de escritorio, ¿de acuerdo? Este es el acceso a la visualización que tenemos de la tabla que tenemos en Excel. Si se alimenta, en este caso, la tabla Excel con una nueva columna, nos aparecerá aquí de forma inmediata en cuanto actualicemos la información, pero desde aquí, sin necesidad que se modifique, en este caso, la tabla, de decir, oye, la tabla origen, vamos a poder crear que una nueva columna y sobre todo medidas. También vamos a poder crear tablas, ¿de acuerdo? Pero principalmente nos vamos a centrar en lo más interesante, en crear una nueva columna y una nueva medida. Veremos qué diferencia hay entre una medida rápida, pero ¿cuáles son las diferencias? Perdón, medida rápida y medida normal. Pero ¿cuáles son las diferencias? Que una nueva columna va a ser un cálculo que yo voy a poder hacer con los elementos que tengo en la tabla, en este caso, y me aparecerá como una columna y por lo tanto tendrá X filas. Y una nueva medida va a ser un cálculo que
que no me va a aparecer en la tabla, pero sí me va a aparecer aquí en los elementos de los campos para poder trabajar con ellos. Veremos la diferencia, cuándo podemos hacer y cuándo no podemos hacer, ¿de acuerdo? Vamos a poder hacer operaciones sencillas. Imaginar que tuviera aquí yo ventas y coste y quisiera sacar el margen. Pues podría hacer simplemente una resta, una columna que fuera ventas menos costes, pues tengo margen y sería una operación sencilla. Y luego vamos a poder hacer formulación avanzada con Power BI, que no es las fórmulas que venimos trabajando, no son las fórmulas que venimos trabajando en Excel, sino son las fórmulas DAX, es lenguaje de programación, no lenguaje de programación, perdón, lenguaje de formulación DAX, que viene del Data Analysis Expression, ¿de acuerdo? Que son fórmulas específicas de Power BI, nos va a ayudar a saber cómo trabajamos con fórmulas en Excel, lógicamente, pero vamos a tener que aprender pues nuevos nombres de fórmulas, porque son la gran mayoría nuevas fórmulas diferentes, y cómo funciona, porque lo que hacemos es, en Excel pinchamos en celdas, aquí lo que vamos a hacer es referencias a tablas, y dentro de las tablas a sus elementos, ¿de acuerdo? Pero no es nada complicado, es decir, lógicamente llegar a un nivel muy avanzado, y llegaremos a un nivel avanzado, tiene su grado de complejidad, pero como digo, sobre todo empezar a trabajar con ellos y perderle miedo, pues oye, yo no veo más que contenido de qué complicado es trabajar con DAX, y no es complicado en el momento en el que entendemos y sobre todo empezamos con cosas sencillas. Si el primer día vamos a querer hacer una fórmula enorme, completa y compleja, y que además su resultado sea complejo, pues indudablemente será difícil. Pero, oye, ¿a quién no le es difícil trabajar el primer día con un buscar V en Excel? Pero en cambio, usar una función sí, por decirlo de alguna forma, una función concatenar es sencillo, ¿no? Pues similar. Y luego, por este otro lado, vamos a tener acceso a las tablas, ¿de acuerdo? Las tablas va a ser muy importante porque es donde vamos a crear relaciones. Imaginad lo que decía, que yo en mi fichero Excel, aparte de una tabla que tengo aquí, tuviera otra tabla diferente con otra información. Imaginaros, estos son, pues yo que sé, los costes de cada producto, que no tuviera nada que ver con esta, pero ojo, que yo pudiera vincular la información. Mientras tenga elementos clave, elementos comunes, voy a poder vincular la información. Y ese tema de crear relaciones también es un tema que no complejo, pero sí hay que analizar con detalle, porque dependerá del éxito de lo que vamos a poder llegar a hacer en Power BI, ¿de acuerdo? Lo veremos también igualmente en la siguiente clase, en la que ya meteremos un par de tablas, vamos a ir de menos a más, de forma progresiva, y veremos cómo crear relaciones de forma sencilla y más adelante también a nivel un poco más complejo, ¿de acuerdo? Esta parte igualmente de crear relaciones solamente se puede trabajar en la versión de escritorio, no se puede trabajar en la versión Service, ¿de acuerdo? Simple y llanamente para que lo tengamos en cuenta cómo funciona. Para los que hayáis trabajado alguna vez con Access es súper similar, de hecho yo creo que es casi un calco de cómo se trabajaba allí en ese, digamos, entorno de Access, el hecho de poder crear relaciones, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya sí que tenemos hechas presentaciones oficiales. Sabemos que puedo crear aquí un informe, que aquí puedo crear tablas y columnas y medidas, y que principalmente columnas y medidas, y que no lo puedo trabajar en la versión Service, y que aquí puedo trabajar las relaciones entre las diferentes tablas que pueda trabajar, que te pueda tener, o incluso entre los diferentes. Imaginar que lo hubiera conectado también a un RP o a una web. La tabla que me generara la podía vincular si tuviera elementos comunes, ¿de acuerdo? Y esta parte tampoco la podemos trabajar en la parte Service. Nos vamos a centrar en la parte que sí podemos trabajar en la parte Service. ¿Para qué? Para simplemente empezar a trastear con ello. No os voy a dar mucho más contenido en esta primera clase, simplemente cómo funciona, cómo trabajamos un poco los gráficos, y lo que es para mí, y lo he dicho en multitud de ocasiones, la principal diferencia que tenemos y que podemos sentir en nuestras carnes, en nuestros dashboards, en nuestras visualizaciones, el primer día que trabajamos con Power BI, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a crear 2 o 3 gráficos muy sencillos para que veáis un poco cómo funcionan. Yo voy a crear un gráfico, el mismo que teníamos más o menos antes por aquí, lo voy a añadir por aquí, y como veis, tan sencillo como coger cualquier elemento y bajarlo al eje, a los valores, a los diferentes tipos de elementos. Iremos viendo qué tipo de situaciones y de casuísticas tenemos. Vamos a bajar el departamento de una forma muy sencilla y vamos a bajar el elemento ventas, ¿de acuerdo? Y perfecto, ya tengo aquí que yo puedo estirar, puedo hacer más grande, más pequeño el elemento de ventas por departamento, ¿de acuerdo? Si yo quisiera editar este gráfico, os acordáis que en Google Data Studio teníamos una columna de datos y otras de estilos. Pues si yo pinchara aquí en este caso, en vez de estilo, en el formato, que es donde podemos dar formato a los gráficos, pues como veis voy a poder dar, pues oye, colores de los datos. En vez de azul lo puedo cambiar a un naranja, por ejemplo, que tenemos aquí. Como veis nos cambia en este momento. Vamos a poder cambiar opciones del eje X y del eje Y, también un poco a nivel de incluso, tiene un grado de personalización y de customización enorme, cambiando no solo tipo de fuentes y tamaños y colores de cada uno de los ejes. Ojo, que nos podemos volver locos y esto poner una fuente en negrita y en morado, esto en una fuente en cursiva y en verde, y esto es decir que al final a lo que voy, la delgada línea entre dar un formato que sea lógicamente
¿cómo decirlo? Es decir, homogéneo y optimizado y volvernos locos y que sea una locura. Podemos meter también etiquetas, como tenemos por aquí, vamos a poderlas poner en versión resumida en miles, es decir, tenemos un grado de customización mayor indudablemente que en Excel y mayor indudablemente que en Google Data Studio. Y le dedicaremos, lógicamente, el tiempo suficiente. Pero como veis, voy a desactivarlas, lógicamente, es decir, es como lo vamos a customizar. Pero simplemente lo que estamos es tomando contacto con ella. Vamos a crear otro gráfico, en este caso este de departamento, este gráfico circular. Y aquí, en vez de departamento, lo que vamos a meter son las provincias que tengo por aquí. Y vamos a meter también las ventas, ¿de acuerdo? Y aquí me va a dar cómo se reparten las provincias y las ventas. Siempre lo podemos hacer más grande, sin ningún tipo de problema. Y listo. Y vamos a hacer un último, que en este caso pues va a ser un gráfico de barras, pero en vez de en vertical, en horizontal, para que veáis que también cómo funciona. Y en vez de la provincia, pues vamos a poner la tienda, ¿de acuerdo? Y vamos a poner las ventas. No me detengo mucho en qué indicadores estamos haciendo porque, como veis, es muy sencillo. Simplemente 3 gráficos, ¿vale? Este le vamos a hacer un poquito más grande y listo, ¿de acuerdo? Si recordáis, para ya meter los principales elementos que considero que tienen que estar en todo cuadro de mandos, que aparte de las visualizaciones es algo que segmente, algo que filtre y también unas posibles tarjetitas porque nos da una información, una alerta visual clara. Pues bien, esas tarjetitas las tenemos por aquí, ¿de acuerdo? Yo pincho en ella y me habilita por aquí una tarjeta y le puedo decir, oye, dime las ventas totales. Pues perfecto, aquí me va a decir las ventas totales. Lo puedo hacer un poquito para la derecha, un poquito para lo encojo y me lo llevo por aquí arriba, ¿de acuerdo? Y lo tendría. Vamos a ponerlo incluso por aquí, para que se vea un poquito más fácil. Y luego, por otro lado, vamos a meter lo que es el segmentador de datos que utilizábamos o la lista de validación de datos. Aquí es una segmentación, ¿de acuerdo? Una segmentación de datos, no cambia el nombre sin ningún tipo de problemas. Es importante que siempre que vayáis a crear un gráfico esté pinchado, siempre que vayamos a crear un gráfico nuevo, pinchado fuera, ¿vale? Porque si no, lo que nos hace es que nos cambia el tipo de gráfico. Es decir, oye, si yo quiero que insertara un gráfico de líneas, pumba, lo que nos hace es cambiarnos el tipo de gráfico, ¿vale? Si yo quiero crear un gráfico de líneas fuera, ya pincharía desde él. Vamos a meter esta segmentación para que simplemente, como veis, que yo una vez que lo añado, puedo decir, oye, pues quiero poner la columna meses. La llevaría aquí. Y aquí o bien me da, lógicamente, entre opciones entre tener una lista, un menú desplegable o tener esta opción que es un poco lo que nos da para lugar, sobre todo cuando tenemos elementos fechas, para poder filtrar, como veis, entre ellas y poder cambiar la información, ¿de acuerdo? Como veis es totalmente dinámico, la experiencia de usuario es otra. A medida que yo me voy posicionando sobre un gráfico ya me va dando esta tarjetita también de información, de lectura. Lo que hemos ido viendo más o menos, que podríamos entender en Google Data Studio, pero que como veis aquí, pues también se cumple a las mil maravillas. ¿Por qué? Porque Google Data Studio es el que ha seguido la estela, en este caso, de Power BI, ¿vale? Pero bien, como os decía, la estructura básica que podríamos tener en cualquier dashboard, ojo, sin darle formato ni nada, que estamos en la primera clase, no quiero enredaros con contenido de cómo creamos el gráfico, el formato y le damos la forma y demás, que ya va a dar tiempo, sino os quiero dedicar un poquito de tiempo a ver lo que hace diferente a Power BI y, ojo, lo que hace diferente en la primera clase, que ya veremos lo que hace diferente es el tratamiento global de la información y el potencial que tiene de herramienta a nivel de inteligencia de negocio, pero de una forma muy sencilla. Mirad, yo tengo aquí simplemente una segmentación, una tarjetita y 3 gráficos, ¿de acuerdo? Para poder filtrar la información, hasta ahora lo que hemos visto es que yo necesitaba de segmentación, es decir, oye, segmentaciones o listas de validación de datos o lo que fuera, ¿vale? Y yo podría meter desde aquí tantas segmentaciones como yo quisiera y decir, oye, pues vaya a meter otra y voy a poner también, por ejemplo, pues el propio departamento. Pues estupendo, aquí me van a aparecer los departamentos que yo podría cogerlo así o en un menú desplegable, ¿vale? Pero aquí Power BI es una herramienta tan potente que, digamos, aunque sea necesario meter segmentaciones, porque va a ser necesario, primero, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo aquí no tengo en los gráficos ningún campo que afecte a las fechas y me es interesante poder filtrar por las fechas, ¿de acuerdo? Y como veis, se filtra de una información súper rápida, de forma intuitiva, ¿de acuerdo? En eso también gana, de pasada, lógicamente, pero de sobrada a Google Data Studio. Pero además, cualquier gráfico que yo haya creado es un segmentador del resto. Aquí quiero decir, yo tengo aquí ventas por departamento, ventas por provincia y ventas por tienda. Si yo quisiera saber de estas ventas por provincias cuáles se corresponden al departamento de textil, no tendría que meter, no me hace falta meter un segmentador que sea el departamento, sino yo voy pinchando en cualquiera de los elementos y, como veis, lo que es lo que hace, me ensombrece los datos que no se corresponden a, digamos, en este caso, un departamento que no sea textil, y me dice, mira, de este gráfico en el que estás analizando ventas por provincia, estos circulitos que te marco en color son los que se corresponden al volumen de ventas de textil de esas provincias. En este caso, estas tiendas son los que han vendido de textil, y yo podría ir pinchando en cualquiera de ellas, ¿de acuerdo? Puedo volver al formato normal pinchando una segunda vez en la última
digamos, filtro que haya hecho. Pero lo puedo hacer así por cualquiera. De, oye, quiero ver el Lugo, ¿qué es lo que ha afectado? Pues mira, Lugo, esto es lo que te has vendido. Departamentos, de textil, electrodomésticos. Y tiene estas tiendas. Ah, vale. Y oye, ¿y la tienda 1 dónde tiene presencia? Pues mira, tiene presencia en todas estas provincias. Y además, en la tienda 1 se venden estos departamentos o se han vendido productos de estos departamentos por estos importes. Como veis, es una auténtica locura. Ya solo con esto... Espero que lo esté haciendo llegar de la mejor forma posible. Ya solo con esto, las opciones de Power BI se multiplican por 1000. Es exponencial el potencial que tiene. Es decir, no solamente vamos a poder filtrar por cualquier segmentador de datos, sino que cualquier gráfico, cualquier visualización es un segmentador del resto, ¿de acuerdo? Entonces, esto hay que entenderlo, hay que reflexionarlo. Yo debía de cortar ya aquí directamente y todos, meditarlo hoy, porque vamos a entender, porque además venimos de un mundo en el que estamos acostumbrados a trabajar filtros, segmentaciones para poder filtrar la información, pero aquí es que no, es que si me pongo en plan purista no me haría falta ni segmentaciones, porque si hubiera puesto aquí un gráfico con con meses, ya lo podría filtrar, ¿de acuerdo? Sí va a ser necesario, vamos a seguir trabajando con ellos y es más intuitivo y no nos obliga a tener que meter esas segmentaciones dentro de un gráfico, pero además lo que tenemos que tener en cuenta y bajar muy al detalle es que cualquier gráfico que tengamos introducido dentro de Power BI, sin duda alguna, vamos a poder, en este caso, filtrar el resto de la información de forma exponencial y por lo tanto lo vamos a tener que aprovechar, ¿de acuerdo? Vamos a tener que aprovechar cómo podemos filtrar esa información. Eso por un lado, que como veis es brutal, es súper dinámico, simplemente pincho, digo en deporte y dentro de deporte, ¿qué pasa en la tienda 1? Pues dentro de la tienda 1 ha pasado esto y como veis uno u otro se va filtrando de forma consecutiva, ¿de acuerdo? Si yo quisiera darle formato a este, como digo, eso seguiremos trabajando y lo mencionaré casi en cada clase porque para mí es una de las principales ventajas a origen, dentro de las muchas que tiene, pero a origen y que podemos todos palpar y tocar en cualquier momento con, en este caso con Power BI. Os dejaré lógicamente esta base de datos que hemos trabajado para que podáis trabajar y vamos, los deberes en esta clase es muy sencillo, simplemente que nos pongamos en cuestión o nos pongamos en práctica con Power BI. Más adelante sí que os dejaré igualmente pues alguna base de datos o algún dashboard a replicar o alguna base de datos diferente y que desde esa veamos un poco qué tipo de, en este caso dashboard, podemos hacer, ¿vale? En este caso de momento estamos arrancando de forma sencilla. Bueno, aquí sí tenemos de cualquier gráfico, tenemos la opción de poder crear un formato que nos habla más de traer adelante, hacia atrás, de editar interacciones, que lo veremos, y luego la parte de datos y detalles, pero no esperéis encontrar unos diseños preestablecidos, vamos a tener que darles formatos de forma, entre comillas, manual nosotros por aquí. Tiene mucho más recorrido, lógicamente, la parte de los filtros, que lo veremos más adelante. Ahora simplemente lo que quería es irme a la pestañita de ver, utilizar algunos de los diseños que tiene por aquí, como ya os podéis imaginar, voy a recurrir a uno de los diseños que viene con formato gris. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver aquí ahora se ve mucho mejor con este tipo de formatos, ¿vale? Para mí uno de los principales fallos o complicaciones, más que fallo, complicaciones, cuando estamos armando un dashboard y sobre todo cuando vamos a exponer, si lo vamos a trabajar para nosotros mismos, pues no hay problema, porque al final nos enfocamos en lo que queremos. Pero si lo vamos a exponer, por ejemplo, a una serie de compañeros, a un comité de dirección de una empresa, ¿qué es lo que pasa? Que yo os puedo estar contando el rollo sobre las ventas por departamento y mirar el textil y demás, y a fulanito se le va el ojo a las ventas por provincia y aquí a otro se le va a las ventas por tienda. Y al final mi speech pierde totalmente valor, se pierde un poco el hilo de lo que yo estoy siguiendo y lógicamente lo que yo quiero contar, la historia, se me va al traste. Salvo en Power BI, que mirad, tenemos dos herramientas fundamentales para que nos ayude a marcar el tiempo de lo que estamos enseñando. Si yo me voy aquí al primer gráfico y donde pone ventas por departamento me quisiera enfocar en él, ¿de acuerdo? Y no quiero que nadie se me pierda por otros gráficos, de una forma muy sencilla, y me parece brutal porque esto es a golpe de botón, no es nada complejo y por eso lo enseñamos en esta primera clase. Si le doy aquí donde más opciones tenemos dos botoncitos muy interesantes, ¿vale? Uno que nos habla de cómo mostrar datos como tabla y este de destacados. Este de destacados es brutal, es una linternita, como veis el icono. En el momento en el que yo pincho, imaginar que, pues mirad, vamos a analizar las ventas por diferentes tipos de indicadores de nuestro negocio, pero mirad, vamos a centrarnos en las ventas por departamento. Pincho en este botón y aquí el resto ya se puede dejar los ojos que no va a ver. Y entonces, por lo tanto, mi speech, pues mirad, el departamento de textil es el departamento con las ventas de 200.000, alimentación, ¿qué vamos a hacer para aumentar las ventas? Es decir, todo ese tipo de cosas, de rollos, que los digo de aquella manera, ¿de acuerdo? Pero como veis, soy yo el que marca el ritmo de en qué momento estamos viendo. Le podría quitar y decir, ahora sí, mirar una cosita muy a tener en cuenta, en las ventas por provincia, no quiero que nadie se despiste, pues tenemos esto. Entonces, soy yo el que, ojo, esto lo tenemos también en la parte service, en el que estoy marcando el ritmo, ¿de acuerdo?, de la exposición de los datos, ¿de acuerdo? No que cada uno mire en cualquier lado.
¿Y cuál suele pasar? Que, ojo, pues resulta que tenemos al jefe del departamento de alimentación y suele ser una cuestión también muy práctica en cualquier reunión, el hecho de tener la seguridad o la fiabilidad de los datos, decir, no sé de dónde has sacado estos datos, pero eso está mal, porque oye, no puede ser que mi departamento de alimentación tenga menos ventas que el departamento de informática, necesito ver los datos. No te preocupes, mira, si necesitas ver los datos, que lo que al final lo que recurriríamos es, oye, a sacar la tabla Excel, a enseñársela o a pasársela o a que la tuvieran, no, nada más lejos de la realidad. En vez de pinchar en la linternita, nos vamos donde pone mostrar datos como tabla. Y ojo, no solamente para ver el detalle, sino para también, yo quisiera decir, oye, nos vamos a centrar en este gráfico, si me perdonáis un segundito, vamos a trabajarlo de una forma más extensa. Y aquí, como veis, tengo el gráfico más grande, me amplía la visibilidad y además tengo aquí la información, el dato de, como podríamos decir, la pequeña tabla sobre la que he utilizado estos datos, ¿de acuerdo? Y podría dar con datos y decir, no, mira, es que alimentación tiene 53.000, informática tiene 60.000, ¿de acuerdo? Lógicamente porque es un gráfico sencillo, si tuviera más elementos, si estuviera más compuesto, pues tendríamos más información, más detalle. Pero a lo que voy, que nosotros tenemos 3 elementos brutales para poder trabajar con Power BI, desde la primera clase, ¿de acuerdo? Y ojo, y esto, pues sin que quiera generar expectativa, bueno, sí las quiero generar porque es una aplicación brutal, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Filtrar cualquier información desde cualquier elemento que yo haya creado, ¿de acuerdo? Voy a poder ser capaz de decir, oye, vamos a centrarnos en este gráfico con la linternita y el resto se ensombrece. Además con un efecto muy chulo porque se pone un poco como un fusión, digamos, a negro, ¿de acuerdo? Y además si quisiera ver en detalle no solamente más grande el gráfico, sino que además, vamos a hacerlo sobre esto igualmente, el detalle de las tablas, le daría a mostrar como tabla y por aquí lo tendríamos, ¿de acuerdo? 3 elementos brutales, 3 elementos que debemos tener en cuenta, que es la primera clase y de aquí, pues, hacia el infinito y más allá, como dice mi amigo Buzz Lightyear, ¿de acuerdo? O sea, es brutal, ¿de acuerdo? Algo muy tonto, que si yo le diera ya a inicio, le diera aquí a publicar, ya podríamos trabajar y poder ver este informe en la parte service, ¿de acuerdo? Lo veremos también más adelante. Y además, si yo le diera aquí en ver al diseño para móvil, mirad qué interesante es, esto lo trabajaremos también más a fondo en alguna clase para ver, pero yo podría coger y ser yo el que customiza con las visualizaciones que tengo la adaptabilidad al móvil, es decir, no me va a adaptar directamente el dashboard, en este caso al móvil, que pueda verse mejor o peor, o en este caso a lo mejor me interesa tener en la parte del diseño de dashboard todos los gráficos, pero en la parte móvil solo me interesa, por ejemplo, tener el gráfico de barras este que tengo aquí y este otro gráfico de barras que tengo aquí. No me interesa ver a lo mejor las ventas por provincia en el gráfico circular o ni las tarjetas, o ¿sabes? Decir, bueno, la tarjeta sí, la podríamos meter por aquí, por ejemplo, y la tarjeta meterla por aquí y decir, vale, pues 191.000 y aquí meto la segmentación y ya con esto, si le doy lógicamente a guardar, con esto ya lo tendría el gráfico, lo que es en la parte móvil, perdón, que se me va para abajo por el ratón, pero como veis ya simple y llanamente sería la cuestión de poderlo visualizar desde el móvil, que lo veremos, ¿vale? Yo os enseñaré un poco cómo queda desde la parte móvil, ¿de acuerdo? Pero que se puede customizar, que no es lo que nos aparezca aquí, tal y como en un dashboard en el móvil, no solo coge la versión responsive, sino que tenemos capacidad de decisión de lo que mostramos y lo que no en la parte móvil, ¿de acuerdo? Pero nada más, yo creo que lo dejamos aquí hoy, que la primera clase de esta Power BI ya ha sido más que fructífera. Como veis, muy sencillo el hecho de poder importar una base de datos, el poder trabajar creando cualquier gráfico, las posibilidades infinitas que tenemos ya solamente a nivel de exposición y de filtrado de datos, y más adelante en la siguiente clase pues trabajaremos con una base de datos que tiene ya 2 tablas, vamos a ver otra serie de circunstancias de cómo poder crear un dashboard un poco más homogéneo, darle un poco más de formato, y ya así para pasar a qué, a cómo crear relaciones complejas dentro de lo que es la parte de crear relaciones de tablas, a cómo meter nuevas medidas y nuevas columnas, y aparte más interesante dentro de Power BI. Vamos avanzando, cualquier dudilla me tenéis a este otro lado del formulario de contacto, de soporte, de lo que necesitéis, y seguimos avanzando. Un abrazo.